Bienvenidas y bienvenidos al podcast Consulta Psicológica, un espacio de salud mental y bienestar integral. La Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del programa de divulgación del Instituto de Servicios de Investigación Psicopedagógica ICIPS, conducido por la psicóloga Doris Melissa Parada, presentan el podcast Consulta Psicológica. Un espacio de salud mental y bienestar integral, en donde junto a expertos profesionales y especialistas en la rama de la psicología, abordaremos temas de interés y de valor, explorando las complejidades de la mente y de las emociones, a través de conversaciones significativas que tocan temas que impactan en nuestro día a día. Y donde también conocerás sobre los distintos proyectos, investigaciones y servicios y actividades que la Escuela de Ciencias Psicológicas tiene para la población guatemalteca desde sus distintas carreras y ramas de la psicología. Consulta Psicológica, un espacio de salud mental y bienestar integral, aquí en Universidad 92.1 FM y en las diferentes plataformas de las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Comenzamos. Hola, soy Doris Parada y hoy iniciamos con un episodio más de Consulta Psicológica. Y para esto pues vamos a hablar un poquito sobre el tema de los procesos de aprendizaje en el aula y la carrera técnica que lo aborda como tal, que es el profesorado de enseñanza media en psicología con especialización en gestión. Y para eso pues tenemos a una experta en el tema. Hoy estamos muy contentos de contar con una invitada de lujo. Ella es licenciada en Ciencias Psicológicas, profesora de enseñanza media en psicología, tiene estudios de docencia superior, todos estos títulos obtenidos en la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene una especialización en currículum universitario de la Universidad Universidad del País Vasco. Docente titular de la Escuela de Ciencias Psicológicas, imparte cursos en profesorado en enseñanza media y en el curso de Psicología Educativa en la licenciatura. También tiene una experiencia vasta, ¿verdad?, en asesoramiento y desarrollo de programas psicoeducativos, capacitación de maestros y escuela de padres en colegios como Montemaría, María Auxiliadora, Colegio de la Asunción y dependencias de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que sin más preámbulo les presento a la maestra Lourdes González. Bienvenida, maestra, es un gusto tenerla por acá. Muchas gracias, maestra Doris, gracias a el podcast y el programa de divulgación del Instituto de Servicios Psicológicos y Investigaciones Psicopedagógicas ICIPS. Así es. Son un poco largos los nombres, ¿verdad? Ajá, sí. Por la invitación que me hacen el día de hoy para platicar de un tema que es bastante relevante dentro de la carrera de profesorado de enseñanza media en psicología. Sí, yo creo que es importante abordarlo desde ese tema que queremos hablar de los procesos de aprendizaje, ¿verdad? Un caso que usted nos pueda compartir. Muy bien, es bueno contextualizar el tema porque muchas veces cuando estamos nosotros mismos metidos en procesos de entrenamiento o de aprendizaje o capacitación, nos cuesta ver la importancia de ciertos temas o ciertos tipos de conocimientos en función de que no los vemos muy contextualizados. Así que vamos a ver si podemos hacer algo al respecto. Sí. Bueno, tal como su nombre lo indica, estamos formando profesores de enseñanza media en psicología, pero que también estén especializados en gestión. Así que podemos ubicarnos en el contexto escolar y pensar en profesores que pueden estar trabajando en instituciones públicas y privadas, donde principalmente en el sector público podríamos ingresar a un aula que está bien llena de estudiantes. Ajá. Un aula que probablemente fue construido para dar cobertura a 50 alumnos, pero en la que hay 70 o 80 estudiantes de bachillerato, algún bachillerato en ciencias o pedagógico, y que están en una edad donde los adultos les estamos exigiendo que piensen en su futuro y decidan qué hacer con su vida, pero que realmente ellos no están como muy preparados a eso.
Y utilizan el centro escolar más que como un centro de aprendizaje, como un tipo de experiencia y vivencia más que todo social, que les sirve a ellos para conocer a otra gente, para quizás incluso hasta hablar con sus pares acerca de sus dificultades, de sus problemas o de lo que ellos creen que es su mundo. Claro. El profesor ingresa a esa aula, probablemente con pocas condiciones físicas, para hacer un buen proceso de enseñanza-aprendizaje, y encuentra muchos estudiantes que realmente no tienen muy clara la idea de qué están haciendo ahí. Están platicando, están conversando. Muchos de ellos muestran una actitud de ignorar al adulto, de Sí. que el profe entró, pero da lo mismo, ¿verdad? Es decir, es Hacen como que no hubiera bulla entrado. ajá, sí. Ni se han dado cuenta tal vez que el otro profesor ya salió, ¿verdad? Están muy metidos en su dispositivo, en su celular, revisando sus redes sociales. Algunos están tal vez estudiando, dándole una repasada al libro de otra materia que se van a examinar dentro del otro periodo y que no han Sí, pues. tocado. O quizás, en el mejor escenario, haciendo la tarea que les van a pedir en ese momento, ¿verdad? Sí, pasa. Es Sí, decir, el pasa. mejor escenario dentro de las condiciones que se dan. En fin, nos vemos en un aula con desorden, donde los alumnos no prestan atención, donde están muy metidos en sus circunstancias y en su mundo, y donde muchas veces incluso el profesor se siente solo porque no ha logrado que dentro del centro educativo se le dé igual importancia a estas condiciones que él tiene que vivir en su día a día. Claro. ¿Qué tiene que saber él entonces, verdad? ¿Qué puede hacer él para enfrentar situaciones como esa o quizás otras más graves? Pero planteamos una vivencia de desorden, podríamos decirlo así, ¿verdad? Una vivencia donde el profesor tiene que tener muchos conocimientos sobre quiénes son ellos, ¿verdad? ¿Qué es lo que les preocupa? Que no es lo mismo que le preocupa a él, que no es no es lo mismo que le preocupa al mundo adulto, ¿verdad? Claro. ¿Por qué cambios ellos están pasando en la edad que les está tocando vivir? ¿Qué implicaciones tiene ese entorno escolarizante para ellos? ¿Cómo se sienten ante la sujeción de normas institucionales? Y entremos al tema que nos vamos a abordar hoy en la tarde. Él tiene que también tener muchos conocimientos sobre cómo poder activar, para usar una palabra ya más dentro del contexto psicológico o psicopedagógico, el deseo de aprender en ellos. Tiene que saber cómo es ese proceso de aprendizaje, qué cosas, qué condiciones se requieren para que los estudiantes mantengan lo que vamos a llamar una actitud constante de querer aprender y, por decirlo con palabras coloquiales, abran su mente para estar en lo que toca estar en ese momento escolar. Claro. Y luego, pues ese profesor también tiene que tener muchas destrezas de grupo, de red, de comunicación, tiene que saberse mover dentro de una jerarquía institucional, tiene que saber qué entidades o qué roles hay en su institución educativa que le puedan brindar apoyo y ayuda, y quizás de pronto comenzar desde su propio espacio individual como profesor a desarrollar procesos de redes y comunicación que inviten a que la institución escolar se vuelva más colaborativa y cooperativa, y no que cada profesor esté aislado con su materia y su curso exactamente del mismo modo que cada alumno está aislado con su vida, sus problemas y sus dificultades. Ya. Entonces, lo que hacemos en Profesorado de Enseñanza Media es darle a nuestros estudiantes precisamente una formación que les permita entender el proceso de aprendizaje, disponer de una amplia gama de recursos técnicos, tecnológicos y psicológicos para llevar a cabo un desarrollo activo y motivante de ese proceso, darle conocimientos de índole didáctica para conducir la enseñanza de acuerdo a unas expectativas técnicas que son vitales, entender que esta debe girar alrededor del aprendizaje del alumno, y al mismo tiempo lo estamos formando en esta carrera que es nueva, que lleva su tercer año de funcionar con esa intención, en un conjunto de destrezas de gestión educativa que le permitan ir del aula a la institución y de la institución al aula, que le permitan entender de procesos de comunicación, de procesos administrativos, de procesos legislativos, incluso de cómo establecer ciertas condiciones de calidad o cómo gestionar ciertas condiciones de calidad que le permitan a él como profesor y a sus colegas
superar las desventajas que a veces el mismo entorno brinda, lo somete, pues, durante la experiencia diaria. Ya. Y todas estas como características que usted nos menciona son parte de del proceso de aprendizaje como tal, ¿no? O sea, ya sean como las contra o los pro. Y en este caso, digamos, la definición de procesos de aprendizaje según la UNESCO, hay cuatro pilares de la educación, que comprende aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir y aprender a ser uno, ¿verdad? En los Objetivos de Desarrollo Sostenible refiere que el objetivo 4, la educación de calidad, se abarca a niños, jóvenes y adultos desde el área educativa, iniciando el preescolar hasta la educación superior. Esto según pues, lo refiere para hablar sobre procesos de aprendizaje. En términos simples, ¿qué son procesos de aprendizaje? Primero señalemos que lo ha dicho en plural. Ajá. El aprendizaje en sí es un proceso que forma parte de las actividades controladas por nuestro cerebro, a través del cual nos permite adquirir habilidades de la cultura, ¿verdad? Ya. Para ponerlo bien específico, todo lo que hemos inventado a través de la historia, Ajá. Para lo cual nuestro cuerpo y nuestra mente no venían equipados, son Sí. objetos de aprendizaje, ¿verdad? Todo. Entonces, por ejemplo, el ser humano no viene equipado para nadar, así que si va a nadar, tiene que aprender a nadar. Eso es una habilidad. El ser humano viene equipado para hablar, pero no para leer y escribir, así que tiene que aprender las habilidades de leer y escribir. El ser humano viene equipado para entender nociones de número, cantidad y conceptos básicos, pero no viene equipado para sumar y restar, así que en la escuela se encargan de enseñarnos. Y en el caso ya de los adolescentes, estas habilidades tienen que ver con, como por ejemplo en bachillerato, que sepan diseccionar una rana, que sepan manejar un microscopio, ver una célula, observar una bacteria, o si estudian una carrera operativa, que sepan tomar dictado en taquigrafía. O sea, son las cosas, como quien dice, no naturales y que la humanidad ha ido desarrollando para facilitar la vida del hombre. Ya. Aprendemos cosas de la cultura, pero para aprender cosas de la cultura necesitamos que nuestras capacidades estén bien desarrolladas. Entonces, el aprendizaje es una capacidad humana, ¿verdad? Que tiene que ver con asimilar, interiorizar e incluso a veces automatizar. Piense en usted aprendiendo a manejar. Claro, ¿verdad? sí. O aprendiendo a digitar en un ordenador, ¿verdad? E incluso automatizar habilidades, destrezas y contenidos de la cultura. Y como usted bien lo dice, pues no solo existe una forma de aprender. Hoy particularmente abordaremos el tema de aprendizaje significativo porque es lo que está en el lenguaje popular. Pero, por ejemplo, la humanidad ha transcurrido miles de millones de años aprendiendo por aprendizaje y error. Y ese es un modo de aprender. Claro. Que todavía está vigente en nuestras experiencias, ¿verdad? Es decir, Sí. bueno, refiriéndonos a la tecnología, con eso de que dicen que las computadoras y los sistemas son intuitivos, pues muchos muchachos y muchos viejos nos toca aprender por ensayo de error. Voy a probar qué pasa si apacho aquí. Bueno, aquí dice tal palabra. ¿Será que esto me sirve para? Y apacho. Si salió, no salió. Y voy como que cimentando mis éxitos y aprendiendo que, eso no era así, ¿verdad? Este no era el proceso correcto, me equivoqué. Eliminando prácticas que son erróneas. Así que esos son aprendizajes válidos y bastante experienciales. Y también, por ejemplo, nos hemos dedicado los últimos 40 años a hablar de la educación tradicional y su énfasis en el aprendizaje de memoria. Pero yo quisiera hacer una corrección al público, pues. Podemos criticar el aprendizaje de memoria, pero no nos olvidemos de que la memoria en sí no debe ser satanizada. Porque, por ejemplo, para aprender significativamente, como lo veremos más adelante, una de las características importantes es darle oportunidades al alumno para efectuar procesos mentales. Y los procesos mentales no se hacen en vacío, se hacen sobre contenidos que tienen que estar almacenados en la memoria. Así que en este tema una cosa será aprender mecánicamente contenidos que no tienen valor. Por ejemplo, ¿usted sabe cómo se llama el río que es frontera entre Guatemala y El Salvador? No, ahorita ¿Sí lo sabes? ¿No se acuerda? no me acuerdo.
¿Se lo enseñaron? ¿Lo Sí, memorizó seguro. en alguna vez? Sí, Pero como forma definitivamente. parte de un conjunto de contenidos de la cultura que no tienen valor en la experiencia diaria del sujeto, Exacto. Lo se desecha. vacían Ujú. igual que las memorias de la computadora. Hay Mm, que dar espacio para contenidos que sí son importantes. Pero nuestros contenidos, pues son ese conjunto de conocimientos de todo tipo que vamos a almacenar en la memoria y que no deben ser despreciados porque van a ser vitales para obtener nuevos aprendizajes. claro. Y a partir de ahí, maestra, las características generales tiene desde, o sea, ¿qué características generales tiene desde el punto de vista constructivista? Que eso lo platicábamos detrás de cámara. Ok, muy bien. Generalmente cuando hablamos de aprendizaje significativo, hablamos de un tipo de aprendizaje que fue conceptualizado por psicólogos norteamericanos en la época de los 70s. Dirán ustedes, eso ya está muy viejo, pero el concepto sigue formando parte de la descripción de cómo entendemos la educación actual y ese aprender a aprender que usted mencionaba de los pilares. O sea, no hemos salido todavía aún de esa definición. Incluso actualmente prevalece también el de complejidad en el aprendizaje, pero la complejidad en el aprendizaje no es nada más que la reelaboración y reelaboración de un aprendizaje significativo, o sea, van relacionados. En ese sentido, aprendizaje significativo se define como la capacidad de la persona de establecer un vínculo o una relación entre lo que ya sabe, de aquí la información que ya tenemos, Ujú. y las cosas nuevas que los profesores están presentando. Subrayamos esa parte, establecer una relación. Establecer una relación es un proceso de pensamiento que categorizamos como pensamiento analógico, encontrar el parecido y los vínculos entre las cosas. Y que a partir de ahí nos conduce, por ejemplo, a otros procesos mentales como entonces comparar, entonces clasificar, entonces identificar diferentes tipos de relaciones y eso a su vez va a permitir que el alumno haga análisis, haga síntesis, haga inferencias, saque conclusiones. El tema constructivista básicamente tiene que ver con que en esta idea, en este modelo educativo, nosotros debemos crear oportunidades dentro del aula para que el alumno ponga a trabajar precisamente esos procesos mentales. Claro. Nos guiamos por el principio de la actividad mental constructiva y pensamos que los profesores deben conocer diferentes tipos de técnicas y estrategias para que coloquen al alumno ante un problema o una situación de trabajo o una tarea que los obligue a pensar. Ujú. Porque en ese proceso de desarrollo de pensamiento es que va a darse como resultado que su aprendizaje sea más significativo. Y esto significa más duradero en la memoria, Ya. más transferible a otros contextos, incluso más satisfactorio para el estudiante. Súper interesante, sí, y definitivamente esto también para que la audiencia nos tome en cuenta que el acompañamiento que se le puede dar a un padre de familia para que él sea un mejor rendimiento en sus procesos de aprendizaje para sus hijos, para los alumnos, ¿qué recomendaciones nos da? Bueno, volvamos a ubicarnos en la característica que el constructivismo nos demanda en todas nuestras actividades académicas. Ujú. O sea, una cosa es que el profesor planifique, pero otra cosa es que lo que planifique realmente vaya a ser sustantivo en términos de que produzca actividad mental y produzca aprendizaje significativo. Ujú. Podemos irnos desde una visión general de crianza. Somos padres democráticos que le preguntamos a nuestros hijos qué quieren, qué piensan y que les ayudamos a tomar decisiones. Hace unos minutos decíamos, entramos a un aula de bachilleres que están sujetos a que todos los profesores, sus papás, sus padrinos, es que ya vas a ir a la universidad, es que no te has decidido, es que qué vas a hacer con tu vida. Y sin embargo, han crecido en hogares donde no les dejan decidir qué ponerse, Sí. donde no les dan, donde los obligan a comer lo que no les gusta, ¿verdad? Hay prácticas de crianza como prohibir amistades. No me gustan esos tus amigos, no me gustan esas tus amigas, siento que son una mala influencia para ti, ya no las veas.
Sí, pues. Y otras prácticas de crianza totalmente laissez-faire, donde los padres parece que no les interesa en qué andan los patojos y los patojos hacen lo que quieren. En estos dos contextos poco armónicos y poco funcionales de familia, nuestro hijo no se acostumbra a pensar por sí mismo y a tomar decisiones. Así que una cosa que los padres deben propiciar dentro del entorno hogar es que sus hijos respondan cuestionamientos, digan realmente lo que piensen y no se conformen con palabras, con respuestas como, uy, hace unos 10 años estaba de moda entre los patojos que cuando el papá le preguntaba algo que a ellos les parecía lógico, ellos le decían lógico y luego hacían una expresión Ajá, así, fea, sí, horrenda, ¿va? Así va. Incómoda. Y los papás, consternados, mejor Ofendidos. ya ni seguían. Pero los padres no debemos acostumbrarnos a que nuestros papás nos digan, obvio, ¿obvio qué? Ujú. ¿Da qué? ¿Cuál es el argumento? Ajá, sí. ¿De dónde lo sacaste? Ujú. ¿Quiénes más comparten esta idea? ¿O es algo que solo se les ocurre? No, nuestras opiniones tienen que tener fundamento y sustento. Entonces debemos crear condiciones del hogar, en la medida de lo posible, que metan a nuestros hijos en el team de pensar y tomar decisiones. Muy bien, no les gusta esta comida, hagamos un menú, pero negociado. El día que tú pongas tu pizza, yo tengo un día para mi caldo. Ujú. Claro. Y si quieres hamburguesas, ok, pero de las que hace mamá, con verduritas, arvejitas. Lo mismo da que se coma la torta de carne en un plato que entre dos panes, pero a él le gusta más entre dos panes y con una rodaja de Ajá. queso. Es decir, hay, ok, puedes elegir tu ropa, nada más te pongo estos límites, ¿verdad? Pero Claro. no, bájale el ruedo, súbite eso, estás mostrándolo. Y luego meternos furtivamente a sus habitaciones a escoger lo que no queremos que se pongan y a tirárselos. No ese es el camino. Coaccionamos muchas No ese es veces. el camino. Ujú. Nuestros hijos entonces crecen en entornos donde no interesa su opinión. Y entonces cuando el maestro se las pregunta en el aula, ¿y este qué? Claro, sí. No están habituados a eso. Y aparte pues de toda la estimulación que pueda darse en torno a trabajar actividades y rutinas que incluyan mucha lectura y mucho desarrollo de pensamiento, ¿verdad? Es decir, facilitémosles, por ejemplo, las prácticas de deporte de equipo, facilitémosles, por ejemplo, que aprendan cosas como jugar ajedrez, facilitémosles, por ejemplo, y demos ejemplo de que somos lectores activos, que en nuestra casa hay libros, que sabemos leer y leemos, Claro. y Ujú. comentamos lo que leemos, porque todo esto pues favorece Estimula. y estimula los procesos de pensamiento y el alumno ya en el salón de clases no se siente retado porque está habituado a participar en discusiones. Claro. Por ahí pensaría yo que podríamos decir, por supuesto no es lo único, ¿verdad? Pero vamos a En ver. lo básico, digamos. Ajá. Maestra, y ya para ir como cerrando el tema que da para mucho, em, ¿a dónde pueden acudir las personas a consulta? Por ejemplo, ¿verdad? Que tienen estos pues desafíos o retos, ¿verdad? Dentro del aula con los niños o adolescentes. ¿Dónde están ustedes ubicados? Por ejemplo, en cuanto a la carrera técnica. Ok, nosotros como profesores de enseñanza media no atendemos precisamente alumnos con problemas de aprendizaje. Nuestros estudiantes, al entender el proceso de aprendizaje normal, logran identificar ciertas cosas que el alumno no está haciendo bien en su propio proceso. Cuando hablamos de adolescentes, no debemos hablar ya de niños con problemas de aprendizaje, porque esta etiqueta corresponde a diagnósticos que debieron haberse hecho a los 7 u 8 años de edad del niño, ¿verdad? Pero siempre hay niños con problemas de rendimiento académico. Bueno, entonces el Centro de Servicios Psicopedagógicos atiende ese tipo de niños y varios centros de práctica de la Escuela de Ciencias Psicológicas, como la Unidad de Apoyo, por ejemplo. Perfecto. Entonces, si tienen dificultades con algún chico que no esté funcionando bien en la escuela, pues puede venir a la Escuela de Ciencias Psicológicas para que le indiquemos cuál de las diferentes opciones de centros de práctica que tenemos sería la más conveniente para ellos, ¿verdad? Muy bien, Ajá. ok. Ya depende ahí de la edad del niño y Ya del se tipo de refiere. dificultad que los padres estén refiriendo.
Ya. ¿verdad? Perfecto. Y ya para terminar, maestra, un mensaje para toda nuestra audiencia. Si tiene una persona o un hijo o un estudiante, que darles como dos herramientas básicas que ayuden a fortalecer los procesos de aprendizaje. Ok, muy bien. Fortalezca la comunicación entre usted, su hijo y la institución. Eso es básico. Es tan simple como crear rutinas donde el chico tenga que poner ahí la percha de cuadernos y la agenda. Y bueno, ahora es probablemente plataforma, ¿verdad? Sí. Entender el papá que debe incluir dentro de su rutina, buscar unos minutos al día para ingresar a la plataforma y chequear en qué va su hijo. Y también exigir un poco a las instituciones, porque hemos visto que las instituciones a veces no se ordenan, que a veces cuando el papá pregunta a las 2 de la tarde qué te dejaron, el niño dice, ya me metí a la plataforma y el profesor no ha puesto la tarea. Y es cierto. Claro. Puede que no, pero a veces sí es cierto. Sí, ajá, sí. Y que cuando el papá llega a las 8 de la noche, el profesor tiene media hora de haber subido la tarea y es para el día siguiente. Entonces, ese tipo de situaciones, los papás las tienen que manejar bien para apoyar al chico en lo que él está haciendo. Tratar de darle al niño un ambiente donde él pueda estudiar. En este caso, sí, incluir rutinas de eliminación de distractores, ¿verdad? Habituar al niño desde pequeño a que primero hace lo que quiere la abuelita y luego lo que él quiera. La regla de la abuelita, le dicen, ¿no? Ajá, o sea, sí. Tú puedes jugar, tú puedes salir, tú puedes hacer cualquier cosa, solo si has terminado de hacer tus tareas o las otras tareas que le pongan en la rutina doméstica para que ayude a la rutina doméstica. Entonces, todo eso debe ser algo que los padres deben formar desde pequeños. Algo que no van a conseguir con un patojo de 15 si comienzan hasta esa edad. Todo esto es trabajo educativo de los padres desde pequeños. Claro. De alguna manera observar muy bien en qué materia radican las dificultades de sus hijos y tratar de identificar bien si se trata de un disgusto, una falta de motivación de él o pereza, o si realmente el chico tiene dificultades con, por ejemplo, procesar palabras, procesar números, a moverse en un entorno espacial. O sea, si él logra ver que los problemas se repiten siempre cuando su hijo está trabajando con cierta temática o cierto tipo de estímulo, porque en ese caso sí podríamos estar como arrastrando algún tipo de dificultad académica que es bien importante manejar para que él se sienta más homogéneo en sus capacidades a la hora que ya tenga que decidir por la universidad, ¿verdad? Muy bien. Ok. Maestra, yo creo que esto da para mucho, de procesos de aprendizaje va para más, pero ya llegamos al final de este episodio. Esperamos contar con usted más adelante para otros temas interesantes y agradecerle su espacio, ¿verdad? Y el tiempo que nos brinda para darnos sus conocimientos. Así que muchas gracias, maestra, por estar acá y pues nos vemos en una próxima. Muchas gracias, Doris, y a toda la audiencia, muchas gracias. Y ya sabemos, pues, nuestros hijos no están aquí porque quisieron, están aquí porque los trajimos. Así que merecen toda nuestra atención y todo nuestro apoyo. Así que muchas gracias. A usted, maestra. Nos vemos en una próxima. Nos vemos. Bye. Así llegamos al final de otro episodio de Consulta Psicológica, un espacio de salud mental y bienestar integral. Y recuerden que la salud mental es un viaje continuo. En Consulta Psicológica le daremos información valiosa con herramientas prácticas que puedan ayudarle a alcanzar un estado de bienestar integral. Nos encontraremos en una próxima Consulta Psicológica con la maestra Doris Melissa Parada. Un programa de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala a través del programa de divulgación del Instituto de Servicios de Investigación Psicopedagógica ICIPS por Universidad 921 FM, conectados con la realidad. Búscanos en las diferentes plataformas de redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok como PsicoUSAC. Hasta pronto.